Cuando vayas a salir para cometer una masacre, por favor, primero dile a tu madre: mamá, mamá, voy a cometer una masacre, salgo a la calle. Pero entonces, para que tu madre te recuerde: hijo mío, ¿llevas contigo tu documento de identidad o tu pasaporte? Y, claro, es verdad, me lo estaba olvidando, porque después de la masacre las autoridades pertinentes tendrán que saber quién soy, y para eso dejaré al lado mi documento de identidad, que por cierto es a prueba de fuego y explosiones. Muy bien hecho, hijo mío. Pues bien, esto es, ¿no?, la realidad, ¿no?, que ocurre porque en todas estas masacres que ocurren en Occidente, el masacrador siempre deja su documento de identidad, sea que determine que es de nacionalidad del lugar, para que luego que no digan que es un malvado refugiado que se coló entre los buenos refugiados, o un pasaporte falso hecho en Turquía o en Qatar o en algún sitio de estos, para que determine que es que era un sirio de Assad, un malvado terrorista sirio. Porque si no, no tiene sentido, ¿no?, hacer masacres. Pues eso, bienvenido a este vídeo, que lo vamos a intitular, como decían antiguamente en los libros del siglo XVI y XVII, lo vamos a intitular La trampa del miedo extremo. Porque, ya lo he dicho en otros vídeos, básicamente hay dos tipos de miedo. El miedo natural, que es el que te protege, el que te hace ser cauto, el que te avisa de los peligros, y el miedo artificial, inducido, que es el creado por los gobiernos para tenernos siempre al filo de la caída, y mantenernos, ese miedo nos mantiene volubles y bien manejables, como una masa de borregos. Entonces, ahora mismo ya avisé que la élite estaba dando, estaba ya ampliando su miedo, porque ya están en los últimos escalones del plan. Y es por eso que nos estamos encontrando estos acontecimientos que todos tienen, la verdad, casi el 100% de los acontecimientos que están ocurriendo tienen visos de ser falsas banderas. Ya sabes, una falsa bandera es un ataque que se hace uno contra sí mismo, pero diciendo que ha sido otro. Acusamos al ¡malvado terrorista! ¡Ah! Pues tiene todo visos. Repasemos, por ejemplo, este ataque en Niza. Repasemos los últimos días. Este ataque en Niza, con 80 y tantos muertos. Hay ataques de falsas banderas en donde hay actores y no hay muertos, aunque digan que hay 4, 5, 10 muertos. Pero otras veces es posible que sí hayan muertos. Porque para esta gente que llamamos de la élite, pues la vida de la plebe no tiene mucho valor, no tiene ninguno, solo somos estadísticas para cumplir sus planes y cumplir sus objetivos. Ya sabemos que a toda acción hay una reacción y hay una solución que dan los mismos que hacen la acción, ¿no? Es lo de Hegel, la idea esta de Hegel, que da, pues, son los mismos tres estados hegelianos. Entonces, qué casualidades, como siempre, que realiza la masacre se le encuentra un documento de nacionalidad para determinar quién era. Y como siempre, había sido fichado antes por la policía. Además, qué cosas curiosas, y ocurre mucho en Francia, ¿no? Parece ser estas cosas, que el Monsieur Président Hollande, el señor presidente Hollande, a los 5 minutos ya sabe que ha sido un acto terrorista, ya sabe que han sido yihadistas, y ya lo sabe todo. Ya lo sabe todo, no se ha realizado ninguna investigación oficial,
Y en Francia son unos fenómenos, unos sabuesos. Ya lo saben todo a los 5 minutos y a los 7 minutos ya están todos los medios de incomunicación masiva repitiendo como cotorras esas informaciones oficiales. ¿Qué cosas, no? Luego, claro, un día o dos aparece que el alcalde de Niza dice de que había menos policías de los que tendrían que haber habido. Eso es otra pista de las falsas banderas que suelen retirar las policías o el ejército del sitio donde va a ocurrir el atentado. Y lo llamamos atentado por llamarlo de alguna manera. Y víctimas que tardan tiempo en ser identificadas. Qué casualidad, ¿no? Que el que realiza el atentado es identificado al segundo, pero las víctimas no. Las víctimas tardan un tiempo y luego los familiares de las víctimas están quejándose. Incluso puede ocurrir que envían una víctima a un lado y intercambian víctimas y se encuentran los familiares con que sus seres queridos están siendo enterrados en otra parte. Qué cosas, ¿no? Luego, otro de los acontecimientos que hemos tenido, un par de días después, este supuesto golpe de Estado en Turquía. Porque vamos a ver, en Turquía los del ejército, el ejército sabe dar buenos golpes de Estado. Llevan más de 40 años dando buenos golpes de Estado con los resultados que se buscaban. Y de repente nos encontramos con un golpe de Estado en el que los aviones supuestamente rebeldes tenían en el punto de mira el avión del presidente turco Erdogan y no le disparan. Y tenemos que de repente el señor Erdogan, por llamarlo de alguna forma, el presidente turco, empieza a limpiar todo el aparato judicial que no le gusta y no le interesa, empieza a limpiar a toda la oposición en el ejército, en la policía, y utilizamos la palabra limpiar pues para utilizar neolengua, ya que estamos en esta época de la neolengua, ¿no? La traducción es eliminar. Eliminar. Y hoy, qué casualidad, el pueblo civil sale a las calles a ponerse delante de los tanques para salvar la democracia turca. Esto es un chiste, ¿no? Por supuesto. En Occidente no hay ninguna democracia, y menos en Turquía. Hace poco Putin, que tampoco tiene ninguna democracia, decía: Estados Unidos, ¿qué democracia? Quiere decir, ¿qué nos va a enseñar de democracia los Estados Unidos? Cuando aquí tampoco tenemos, ¿no? En Rusia tampoco tienen, no hay en ninguna parte del mundo, a no ser que haya algún pueblecito pequeño que haya copiado la democracia griega. Pero cuando hay representantes no hay democracia. Democracia significa gobierno del pueblo y el pueblo no necesita ser representado. La democracia es la elección directa de los asuntos. No elección de representantes directamente, no. Es elección directa de los asuntos. Es decir, que yo no necesito un representante que me diga que mi calle tiene que ser asfaltada. Yo voto para que sea asfaltada y quizás pongo el dinero y quizás formo parte de los que asfalten la calle. Eso es democracia. Todo lo demás no lo es. Entonces, claro, los supuestos civiles que se dedicaron a matar soldados y policías haciéndoles, linchamientos en la calle, pues normalmente son servicios secretos, son guardia pretoriana del dictador de turno disfrazados de civiles. A ver, la gente normal, lo siento, pero no salimos a la calle a linchar a otros. Normalmente no ocurre. Ni tampoco sabemos poner bombas, ni tampoco sabemos hacer golpes de Estado, ni manejar tanques. Todo eso se lo manejan entre ellos. Entonces, inmediatamente sale, sin hacer ninguna investigación, sale el presidente turco acusando a un opositor que está en Pensilvania, un tal Fethullah Gülen o una cosa así, que dicen que está detrás la CIA de él. Hay informaciones en internet que dicen que sí, que este señor ha sido el que ha hecho el intento de golpe de Estado y todas estas cosas. Pero me ha parecido curiosa una
una noticia del gobierno francés, una información del gobierno francés que le ha dicho a Erdogan que el golpe de Estado no es una carta blanca para hacer lo que le dé la gana. ¿Qué podría haber ocurrido? Vamos a ser un poco retorcidos, ¿no? Tenemos a este señor turco, el Erdogan, que su familia es el encargado de enviar los suministros a los rebeldes sirios, a ISIS, el Estado Islámico, y a cambio recibe petróleo gratis de ellos. Mientras todo esto, en el punto más álgido, un avión turco derriba un avión ruso. Pasan unos meses y el señor Erdogan se reúne con el Vladimir Putin y le dice perdón y me pongo de tu lado. Unos días después hay un atentado en Estambul bastante fuerte y una semana y pico después nos encontramos con un intento de golpe de Estado. ¿Qué puede significar esto? Normalmente las banderas falsas son realizadas, se encargan a otros servicios secretos para que parezcan que son contrarios. Por ejemplo, si hay que hacer un atentado como el del 7 de julio, creo que del 2004, en Londres, pues el MI6 se lo encarga al Mossad, a la CIA, a quien sea, ¿no? Si hay que hacer un atentado en Estambul, pues se lo encargo también a la CIA. Entonces, ¿es posible que el Gulen desde Pensilvania haya movido los hilos para que hubiera un golpe de Estado no preparado para aparentar de que estaba siendo atacado Erdogan y así poder reafirmarse como dictador de Turquía y instaurar de nuevo la pena de muerte porque en la Unión Europea ya no hacen caso a Turquía y en realidad está cambiando sus movimientos hacia Putin? ¿Podría ser Turquía un caballo de Troya para derrotar al malvado Putin? Todo es muy retorcido, pero podría serlo. Y luego tenemos en Estados Unidos estos actos violentos contra la policía. Recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos este año han habido más de 500 asesinatos de civiles por parte de la policía de Estados Unidos. No existe una policía de Estados Unidos. En Estados Unidos es todo muy heterogéneo. Cada condado tiene su policía, cada ciudad tiene su policía. Y además nos encontramos que en Estados Unidos hay ahora mismo una ciudad que se llama Chicago, donde los padres en los parques tienen que poner carteles, y esto yo lo he visto en fotografía, de por favor no disparen mientras los niños están jugando en el parque. Una ciudad en la que cada semana hay decenas de tiroteos con decenas de muertos. Y la mayoría son negros contra negros. Tenemos que la estadística, que la mayoría de asesinatos contra negros están realizados por negros, la mayoría de asesinatos contra blancos están realizados por negros, y etcétera, etcétera. No es una cuestión de raza, puesto que los seres humanos solo somos una raza, pero tenemos distintos colores de piel. Es una cuestión también que va mucho más allá de ninguna violencia, va más allá de las situaciones medioambientales y educativas de los últimos 40 años en Estados Unidos. Es decir, que en los últimos 40 años en Estados Unidos se ha preparado a la población para que esto ocurra. Luego, para saltar la llama, fíjate, de esos más de 500 asesinatos que han habido, asesinatos de blancos, latinos, asiáticos, negros, qué casualidad que solo aparecen los vídeos, las grabaciones de asesinatos de personas negras. De los demás no aparecen. Entonces se toma como justificación, y el señor Josh Soros se sabe que está detrás de la financiación de Black Lives Matter. Las vidas negras importan, y estoy totalmente de acuerdo, es que las vidas importan sin importar tu color de piel. Pero el caso es que qué casualidad que el mismo Josh Soros, este señor, había que ponerle un gran monumento, porque vaya, sí que mueve el mundo. Las revoluciones de colores, ¿quién está detrás? Josh Soros. Uno de los principales financiadores de Hillary Clinton, ¿quién es? Josh Soros. ¿Quién está detrás de las asociaciones que hicieron los movimientos del 15M en España? Josh Soros.
¿Quién está detrás de Black Lives Matter? Yo Soros. Bueno, este señor es tremendo, ¿no? Pues llegamos a esta circunstancia y empezamos, me he alargado 15 minutos explicando un poco los acontecimientos de estos últimos días para llegar al miedo artificial. Las personas nos movemos según lo que pensamos. Cuando se altera nuestro pensamiento y nos convertimos en una masa miedosa, somos muy fáciles de manejar y engañar hacia el lugar que los que crean el miedo quieren. Ellos crean la acción. Crean la acción, que hay una reacción. Esa reacción es nuestro miedo. Y pedimos, queremos soluciones, fuera las armas. Qué curiosidad que en Suiza todo el mundo tiene armas, pero no ocurre lo mismo que en Estados Unidos o en Venezuela. O en Centroamérica. O en otras partes del mundo. Qué cosas, ¿no? Sean las armas o se da la mentalidad de las personas que tienen esas armas. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, una de las reacciones de soluciones a todos estos tiroteos contra la policía, contra la gente contra sí misma y todo esto, es quitar las armas. ¿Y quién se va a quedar con todas las armas? El gobierno de Estados Unidos, el gobierno más asesino en la historia de la humanidad. ¿Oh, sí? ¿Qué cosas? ¿Y qué va a ocurrir cuando las armas estén solo en manos del gobierno? Bueno, pues pasará la europea, que podemos ser machacados muy fácilmente por el gobierno, por cualquiera, crear masacres de la nada, hacer banderas falsas porque nosotros estamos completamente indefensos. Vamos, que como somos ricos y débiles, nos dedicamos a jugar a Pokémon Go, mientras los gobiernos hacen y deshacen, y nosotros nos da igual. O, si no nos da igual, nos entra el pánico, el miedo y tomamos las decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas como seguir dejando el dinero en los bancos porque pensamos que los bancos no van a caer y mientras tenemos el Deutsche Bank o la banca italiana o la banca española en quiebra. Entonces, antes de actuar, démonos cuenta si esos pensamientos que nos crean el miedo son reales o han sido inducidos por los acontecimientos creados por los gobiernos a nuestro alrededor. Y además tengamos en cuenta una cosa. Cuando apagamos la tele, cuando apagamos YouTube, cuando apagamos Twitter, cuando apagamos las redes sociales, cuando dejamos de leer esta información, esos acontecimientos a nuestro alrededor no existen. Podemos tener el atropello en la esquina o que roben a la tienda a la que vamos a comprar. Son cosas puntuales, pero eso no nos crea este miedo inducido. El miedo real es el que nos hace tener precaución. El que nos indica, no puedo tener el dinero del banco porque me lo están robando. ¿Qué hago con él? Lo paso a oro. Por ejemplo. Y, por supuesto, hablando de algo personal y directo mío. Por supuesto. El miedo inducido es el no voy a tener oro porque va a venir el gobierno y me lo va a robar y me lo va a quitar, van a asaltar mi casa. Eso es un miedo inducido, para que no hagas lo correcto. Por ejemplo, sí, hay muchos miedos, muchos muertos, aparentemente por terrorismo. Somos 7.500 millones o 7.600 ya en este mundo. Y podemos ser el doble o el triple porque este mundo tiene suficiente para todos nosotros. Esto ya lo hablaré en otro vídeo. ¿Y cuánta gente muere cada día por atropellos de coches? ¿Vamos a tener un miedo paranoico a subirnos a un coche porque hay más muertos cada día en coche que en un año de ataques terroristas en Occidente?
¿Por qué para nosotros es tan importante este ataque en Niza y no nos acordamos que hace 3 semanas hubo un atentado en Bagdad con más de 200 muertos? ¿Por qué? ¿No nos tendría que dar el mismo terror un ataque en Bagdad que un ataque en Niza? ¿O es que el ataque en Niza está más cerca? ¿No? Podrías estar viajando y te hacen un ataque y mueres en el avión, ¿no? Pero ¿cuántos aviones? ¿Qué probabilidad hay que te toque? ¿Qué probabilidad? Hay más probabilidades que te atropelle un coche al cruzar la calle, que te tropieces con una piel de plátano en el suelo y te la pegues y te mates, que en todo este miedo de banderas falsas que crean los gobiernos. Pero claro, los gobiernos o los que manejan a los gobiernos son los que también manejan los medios de información, son los que utilizan los medios de información para ampliar el miedo que les interesa y no hablar del miedo que no les interesa. Así que solo tú puedes determinar cuál es el miedo real que te afecta directamente y del cual tienes que tomar medidas para que no te ocurra, pero tus propias soluciones, no las soluciones que te indique el gobierno. Los gobiernos son sencillamente mafias, actúan como mafias. Y en esto también desarrollaré otro vídeo más adelante, porque veo que ya llevo 20 minutos. Y de verdad, enhorabuena, felicidades si has llegado hasta el final de este vídeo. De verdad, te lo agradezco de todo corazón. Así que, ten cuidado con los miedos inducidos, con lo que introducen en nuestra mente. Sé todo lo independiente que puedas y deduce tus propias decisiones. Y al resto del universo, pues mira, que ahí se quede. Pues muchas gracias por tu atención. Te ha hablado José Manuel Goch en este vídeo más de mi canal. Si te ha parecido interesante y no estás suscrito y quieres recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos, pues ya sabes, por ahí están los botoncitos de suscribirse, normalmente están por abajo. Y pues nada, pues nos vemos, nos encontramos en un siguiente vídeo. Hasta entonces, ahí nos vemos.